Dios te bendiga, te habla tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos a otro martes de crecimiento. Como ustedes saben, nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, New York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio nuevamente para traerte palabra del Señor. El tema de la clase de hoy es el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Y la lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 12. Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 12. Antes de comenzar la clase queremos hacer una oración para que sea el Señor quien nos dirija a través de toda esta clase en esta noche de hoy. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, eh, por esta oportunidad que tú nos permites de poder estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Dios mío, cada oyente en esta noche, Señor, y que tú permitas, Dios mío, que esta palabra quede plasmada en nuestros corazones y que podamos dar frutos agradables delante de tu presencia, Señor. Toma control de lo que aquí se diga en esta noche, Señor, y que todo lo que hagamos sea bajo tu perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hebreos capítulo 9, vamos a leer los versos del 1 al 12 y vamos a entrar en lo que es la clase de esta noche. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3, nos dice que justos y verdaderos son sus caminos y que Él es el Rey de los santos. Amén. Sin embargo, el ser humano no se mantuvo en esa justicia y cometió pecado y cometió transgresión delante de Dios. Entonces, por esa razón, nosotros nacemos destituidos de la gloria de Dios, por ese pecado que fue heredado, ¿verdad? Como nos dice Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, esto hace que nuestra relación con Dios se vea estropeada porque, como ya sabemos, la santidad de Dios no puede tener comunión con el pecado del hombre. Por eso, ¿verdad? Hacía falta restaurar esa relación entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Y de la manera que se podía restaurar esa relación era a través de la expiación
por el pecado. Amén. Entonces, el tabernáculo contaba con todo lo necesario para que se pudieran ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Desde el atrio hasta el lugar santo, al lugar santísimo, todo esto nos revela la intención de Dios de reconciliar al hombre consigo mismo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:18. Toda justicia de Dios tipificada en el tabernáculo de reunión representa a Cristo absolutamente, en una manera absoluta. Amén. Sabemos que Cristo es el cumplimiento de aquellos tipos y de aquellas figuras del Antiguo Testamento. Amén. Él es nuestra justicia y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Y eso nos lo dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Amén. El primer pacto tenía ordenanza de culto, ¿verdad? Y para la expiación del pecado. Y esto nos enseña un principio de reverencia ante la santidad divina, ¿verdad? Y nos enseña también a honrar al Señor, sobre todo. Amén. Entonces, el versículo 1 también nos habla de un santuario terrenal que revela el carácter santo de Dios. Amén. Cuando el pecador se acercaba, él tenía que ofrecer una víctima como sacrificio por su pecado, para que entonces fuese perdonado ese pecado y fuese reconciliado el pecador. Amén. El término terrenal, un santuario terrenal, como dice en el verso 1, ese término terrenal nos da una idea a nosotros de las cosas de las cosas celestiales, de lo que era un tipo de las cosas celestiales, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en Cristo somos partícipes de cosas mejores. De hecho, el libro de Hebreo menciona la palabra, el término mejor, lo menciona 7 veces, refiriéndose a la superioridad del nuevo pacto. Amén. ¿Qué tenemos en el nuevo pacto? Bueno, tenemos mejor esperanza, tenemos mejor pacto, tenemos mejor ministerio, tenemos mejores promesas, tenemos mejores sacrificios, tenemos una mejor herencia y una patria mejor. Eso es lo que nos ofrece el nuevo pacto. Amén. En la primera parte del tabernáculo, se llamaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El candelabro pues era una lámpara de 7 brazos que se alimentaba de aceite, y la función del candelabro era alumbrar el santuario. Este candelabro estaba puesto en la parte sur del lugar santo. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que el candelabro tipifica a Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿verdad? Como nos dice Juan 1:9. Amén. Y nosotros ahora, los que estamos en Cristo, somos la luz del mundo. Nos dice Mateo 5:14. Amén. Frente al candelabro estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. Y la mesa estaba colocada en la parte norte, frente al candelabro. Amén. También tenía los panes los 12 panes de la proposición. Amén. La mesa representaba la comunión de Dios con su pueblo. Amén. Por eso en el nuevo pacto nosotros somos llamados a tener una comunión con Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Amén. Los 12 panes de la proposición representan las 12 tribus de Israel, y solamente los sacerdotes podían comer de esos panes. Estos panes tipificaban el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Amén. Como nosotros sabemos que la noche de Pascua Jesús partió el pan y se lo da a los discípulos y dice que comiesen de ese pan que representaba su cuerpo.
Amén. Pero en Primera de Pedro nos dice a nosotros, Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Mira qué bonito. Nosotros somos real sacerdocio y por lo tanto podemos participar de Cristo, que es nuestro pan de vida. Amén. Tras el segundo velo, que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, tras el segundo velo se encontraba el lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial. Amén. Cuando Él expiró en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, ese camino se abrió y nosotros tenemos acceso directo al Padre. Amén, al trono de la gracia. Amén. En el lugar santísimo se encontraba el incensario de oro y el arca del pacto. El incensario de oro se usaba para ofrecer el incienso aromático, en otras palabras, para perfumar, ¿verdad? Y el ministro entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático. De esa misma manera, Cristo, el sacrificio de Cristo, cuando Cristo se ofrece en la cruz, fue una ofrenda y un sacrificio de olor fragante ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y nosotros los creyentes somos grato olor de Cristo. Y eso nos lo dice 2 de Corintios 12:15, ¿verdad? También en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que estaba cubierta de oro por todas partes. Amén. Y dentro del arca habían 3 objetos. El número 1 era el gomer del maná, que tipificaba a Cristo como el pan de vida. Se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció, y era una vindicación a Aarón como el sumo sacerdote, que fue elegido para oficiar frente al arca. Y esto apunta a Cristo como el sumo sacerdote, amén, de nuestra profesión. Esto apunta a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión, y eso lo encontramos en Hebreos 3:1. Y también se encontraban las tablas del pacto. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros, la escritura es nuestra regla infalible, amén, de nuestra fe y de nuestra conducta. Nosotros nos dejamos guiar por lo que está establecido en la escritura, amén. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de esa arca, amén. Eran llamados los querubines de gloria porque ahí se manifestaba la gloria de Dios, y desde ahí era que Dios hablaba con Moisés. De entre esos dos querubines era que Dios hablaba con Moisés. Amén. Imagínese usted si aquello que era perecedero tuvo gloria, cuánto más lo que no perece, lo que es permanente. Amén. Ahí vemos una referencia clara de la gloria que tiene el nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Y así fue que Dios dispuso que se hiciera el tabernáculo de una manera que fuera de acuerdo a la administración que se iba a realizar allí. Amén. Al lugar santo solamente entraban los sacerdotes diariamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuáles eran los oficios del culto? Bueno, para ofrecer incienso sobre el altar, lo hacían en la mañana y en la tarde, velar que las lámparas del candelabro estuviesen encendidas todo el tiempo, y también ellos cambiaban semanalmente los panes de la proposición que estaban en la mesa. Amén. Ese era el oficio de los sacerdotes en el lugar santo. Amén. Y nosotros como creyentes y somos sacerdocio, como nos dice la palabra, pues
tenemos también que procurar cumplir con nuestro ministerio, con el ministerio que se nos ha ordenado, sea cual sea el ministerio. Tenemos que ser fiel en cumplir con lo que se nos ha dado. Amén. Moisés fue un siervo fiel. Amén. Como siervo, él fue siervo fiel como testimonio, ¿verdad? Para lo que habría de venir. Y el mejor ejemplo de fidelidad, pues nos lo dio Cristo, que vino como hijo, amén, sobre su casa, que somos nosotros. Amén. Y eso nos dice Hebreos 3, del 5 al 6. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, quien haría la expiación una vez al año con la sangre de sacrificio por el pecado. Ese día se perdonaba todo el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Todos esos pecados eran cubiertos, pero esto solamente tenía un tiempo límite, ya que todos los años se tenía que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero Cristo, ¿verdad? Sabemos que Cristo se ofreció una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, y Él se sentó a la diestra del Padre, amén, y con una sola ofrenda y un solo sacrificio, Él hizo perfecto a los santificados, amén. Entonces, Aarón tenía que ofrecer primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, amén. Sin ese derramamiento de sangre, no había perdón por los pecados, no había remisión por los pecados. Si la sangre de ese animal servía para santificar, cuánto más la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Por eso tenemos, ¿verdad?, que tener conciencia y conducirnos de una manera temerosa y reverente. Y cuando digo temerosa, no es temerosa de miedo, sino de un respeto. Amén. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos limpie de todo pecado, que aún aquellos que son por ignorancia, aún aquellos que nosotros no tenemos la conciencia de que son pecados, pero sí son pecados. Esos pecados también necesitan ser perdonados. Por eso cuando uno se acerca al Padre, se acerca al trono, es bueno, ¿verdad?, pedir perdón por los pecados que uno sabe que cometió y por aquellos pecados que quizás nosotros no tenemos conciencia de que los hemos hecho y que hemos pecado, ¿verdad? Amén. En el versículo 8, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras el lugar santo estuviera de pie, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Por eso solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Y cuál era ese camino que sería manifestado? Cristo. Amén. Porque en el libro de Juan, capítulo 14, 6, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros que estamos en ese camino, podemos ir directamente a Dios. Podemos hacer nuestras peticiones directamente al trono de la gracia. Amén. Sabiendo que Dios nos va a contestar. Pero no solamente ir ante el trono a pedir, sino también nosotros podemos ir a ofrecer sacrificio espiritual, a ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables delante de Dios. Amén. Esos sacrificios de alabanza en un momento difícil, en un momento, ¿verdad?, de desesperación, de angustia, en esos momentos que no sentimos que queremos alabar a Dios, que no lo sentimos, pero que de todas maneras, de todas formas sabemos que Él es Dios, que Él es soberano. Y entonces vamos delante del trono y decimos: Señor, aunque estoy cansada, aunque no siento adorar, aunque no siento alabarte, yo te voy a alabar porque tú mereces ser alabado. No importa cómo yo me sienta, tú mereces ser alabado. Ese es el sacrificio de alabanza que es aceptable delante de Dios. Amén. Las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que Cristo viniera. Ese sistema del antiguo pacto, de los sacrificios del antiguo pacto, no podían ser perfectos en cuanto a la conciencia. O sea, no podían limpiar por dentro la conciencia, el corazón. Amén. ¿Por qué?
porque esas normas simplemente afectaban lo externo, simplemente purificaban el cuerpo. Amén. Pero no podían limpiar el corazón. Amén. Por eso hacía falta un mejor sacrificio y un mejor sacerdocio, ¿verdad? Por eso es que el escritor nos dice que esas reglas estaban impuestas hasta el momento de reformar las cosas. En ese versículo 10 nos dice, hasta el momento de reformar las cosas. Amén. Hasta el momento de reivindicar las cosas, de hacerlas mejor, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que Cristo fue quien vino a poner todo en su debido orden y nos enseñó que el pecado no solamente es el cometimiento de un acto carnal, sino que también es el consentimiento de lo malo en el corazón. Amén. Como dijo Jesús una vez, ¿verdad? Que la ley decía que si tú cometías adulterio era un pecado, pero Jesús dijo, ¿verdad?, que aún el tú codiciar a una mujer que no era la tuya, ya te convertías en un adúltero. O sea que que Jesús vino a enseñarnos que no solamente el pecado es algo, una acción carnal, sino que también es un deseo en el corazón. Amén. Por eso hacía falta un sacrificio mejor, para que pudiésemos limpiarnos por dentro también. Amén. Cristo entró con su propia sangre al lugar santísimo celestial. La ley era sombra de los bienes venideros, y Cristo aparece como realidad de eso. Amén. Él despojó a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y todos los bienes que se nos fue quitado a causa del pecado, que el pecado le robó al hombre, Él vino y los recuperó. Amén. Cristo los recuperó en la cruz y nos los entrega a través de su sacerdocio eterno. Amén. Entonces, el santuario de donde Él trabaja a favor de nosotros es mucho más amplio y mucho más perfecto. Amén. Que el de Moisés. ¿Por qué? Porque no fue hecho con manos de hombre, sino que fue el mismo Señor quien lo levantó. Amén. Entonces la santificación viene de Cristo, no se realiza con sangre de machos cabríos, sino que es con su propia sangre. Una sangre que es incorruptible, una sangre que tiene más valor que el oro y que la plata, esa sangre preciosa de un cordero sin manchas, sin contaminación. Amén. Por lo tanto, esa sangre sí nos puede limpiar por dentro y nos puede limpiar también por fuera. Amén. Y nos limpia la conciencia. Amén. Nosotros fuimos justificados a través de ese sacrificio. Él ofrendó su cuerpo en la cruz de una vez y para siempre, y por eso tenemos eterna redención a nuestro favor. Por eso, ¿verdad?, que no podemos olvidar el costo de nuestra salvación, esa salvación que el Señor nos dio, esa salvación en la que nosotros estamos caminando hoy día, tiene un precio incalculable. No podemos olvidar, no podemos menospreciar y no lo podemos tener en poco, porque fue un precio incalculable. Él dio su vida por nosotros. Amén. Así como el tabernáculo era un diseño divino, nosotros también somos diseño de Dios y fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. En nosotros ser salvos fue un plan divino que fue consumado en la cruz del Calvario con el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Amén. Así que ahora Cristo vive en nosotros. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. Amén. Tenemos que conducirnos y vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo por nosotros, y nosotros representar a Cristo aquí en la tierra. Amén. Y enseñarle al pecador y enseñarle al que se pierde que hay esperanza, que hay un sacrificio, que hay una oportunidad de salvación a través de ese sacrificio. Amén. Y si ya estamos acá en el camino de Dios, debemos también pensar que como esa sangre nos limpia la conciencia, no hay culpabilidad para los que estamos en Cristo. Así que si en algún momento te estás sintiendo que, oh, yo fallé, no soy digna, no sé, cualquier cosa que puedas estar pensando que te esté aguantando,
no hay condenación para los que están en Cristo. Esa sangre nos limpia y debemos saber que si Él te perdonó y Él borró los pecados, los echó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Así que tú puedes vivir de una manera libre en el Señor, amén, para hacer la voluntad del que te llamó, amén. Y esto ha sido toda la clase por el día de hoy. Yo espero que hayas aprendido algo, espero que haya sido de bendición. Antes de despedirme, yo quiero dejarte con un verso que en lo personal yo lo hice mío, es mi favorito y es un verso que es muy conocido por todos nosotros. Se encuentra en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé. Si hay una persona que te puede decir que ese verso es tan real, soy yo. Porque en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento de incertidumbre, yo clamé a Jehová y Él me respondió. Y gracias a ese responder y a esa respuesta es que estoy aquí con ustedes en esta noche de hoy. Y de verdad que el Señor ha sido fiel. Así que el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. No importa por lo que estés pasando, clama a mí y yo te responderé. Así que yo espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. La próxima semana hay una clase muy buena, no te la puedes perder. Si no viste la clase de la semana pasada, te invito a que la veas. Está buenísima, buenísima también. Se trata del maná. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por esta oportunidad que me permite de poder enseñar palabra del Señor. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.